Unidad 4 Estudio del impacto ambiental. Objetivo. El estudio del contenido de esta unidad contribuirá a que usted adquiera las competencias para identificar y hacer conciencia del impacto ambiental producido por el desarrollo industrial, urbano y agrícola, así como las medidas a considerar en el proyecto para disminuir los daños al ambiente. 4.1 Introducción al estudio del impacto ambiental. Muchas de las actividades humanas, pero en especial aquellas de producción o prestación de bienes y servicios, suministro de materias primas y desarrollo de infraestructura, interactúan de alguna manera con el entorno donde se operación. Por ejemplo, consumen recursos naturales, remueven vegetación, utilizan suelos productivos, modifican el paisaje, desplazan personas, producen residuos o emisiones, etc. Es decir, generan cambios en las condiciones ambientales que pueden ser muy variables en cuanto a su significancia, magnitud, duración, extensión, etc. El resultado de esta relación proyecto-ambiente a lo largo del tiempo ha conducido a un proceso de deterioro o pérdida de la calidad ambiental que se ha acentuado en las últimas décadas, llegando a extremos preocupantes, en algunas ocasiones insostenibles o desembocando en situaciones de fenómenos globales, que están poniendo en riesgo la salud, el bienestar y aún la supervivencia del ser humano, como el calentamiento global, por ejemplo, el cual ya es una realidad irrefutable, en donde el pasado año 2016 se reportaron las temperaturas más altas desde que se tienen registros. Esta serie de eventos ha generado entonces un movimiento mundial que busca revertir, o por lo menos reducir esta tasa de deterioro, que se ha consolidado dentro del concepto de desarrollo sostenible que se empezó a acuñar desde la Cumbre de Río, en Brasil. 4.2 Definición de impacto ambiental. Impacto ambiental. Se define impacto ambiental como la alteración de la calidad ambiental que resulta de la modificación de los procesos naturales o sociales provocada por la acción humana, y consigna otras definiciones que apuntan en el mismo sentido: cualquier alteración al medio ambiente, en uno o más de sus componentes, provocada por una acción humana. El cambio en un parámetro ambiental, en un determinado período y en una determinada área, que resulta de una actividad dada, comparado con la situación que ocurriría si esa actividad no hubiera sido iniciada. De acuerdo con estas definiciones,
Se puede deducir entonces que impacto ambiental es el cambio que se ocasiona sobre una condición o característica del ambiente por efecto de un proyecto, obra o actividad y que este cambio puede ser benéfico o perjudicial, ya sea que la mejore o la deteriore. Puede producirse en cualquier etapa del ciclo de vida de los proyectos y tener diferentes niveles de significancia. Evaluación de impacto ambiental. Se han escrito muchas definiciones sobre evaluación de impacto ambiental, algunas de las cuales se transcriben para permitir explicar el concepto. Herramienta metodológica o un instrumento de gestión para la aplicación de las políticas ambientales, estatales, empresariales, personales, o para incorporar la variable ambiental en el proceso de la toma de decisiones tanto en el ámbito de un proyecto específico, como para planes nacionales de desarrollo, pasando por planes regionales, sectoriales y programas de actividades. En esta unidad veremos brevemente la EIA como una herramienta que nos compromete a minimizar los impactos en el ambiente, la prevención de la contaminación o daños ecológicos y la inclusión de medidas amigables al ambiente en nuestro proyecto. Tipos de impacto ambiental. Existen diferentes tipos de impacto ambiental y en la práctica un mismo impacto puede ser catalogado en diferentes clases. Impacto ambiental negativo, recuperable. Afectación al suelo y la vegetación natural, por extracción y transformación de material mineral. Mina San Martín, San Ignacio, Honduras. Impacto ambiental negativo, reversible, producido por actividades agrícolas y afectación a la vegetación natural. Talanga, Honduras. Impacto negativo mitigable. Obras de corrección con muros de contención, afectación al suelo y al paisaje por construcción de vías. Impacto negativo irrecuperable. Afectación al suelo, vegetación, paisaje por construcción de vivienda agrupada. Tegucigalpa, Honduras. 4.3 Los recursos naturales y su clasificación. Los recursos naturales son todos los servicios y bienes materiales que nos ofrece la naturaleza y que no han sido intervenidos por el hombre. Los mismos son fundamentales para el desarrollo y el bienestar de las sociedades, ya que les ayudan de forma directa o indirecta. Los recursos naturales contribuyen de forma directa a la sociedad brindando alimentos, materias primas y minerales, también la ayuda de manera indirecta a través de los servicios ecológicos. Ejemplo de recursos naturales. Los alimentos que brindan los animales, como la leche, la carne, etc. La energía eólica. Los minerales.
el carbón, el gas natural, las plantas, el petróleo, el agua, la luz del sol. Los recursos naturales son lo que hacen posible la vida en el planeta, ya que todo lo que existe tiene su base en estos recursos. 4. 3.1 Tipos de recursos naturales. 1. Recursos renovables. Se trata de los recursos que a través de procesos naturales pueden regenerarse con gran facilidad, por lo tanto, nunca se acaban debido a su capacidad de regeneración. Ahora bien, puede existir la probabilidad que puedan extinguirse cuando son sobreexplotados. Ejemplo: la flora y la fauna, la energía eólica, la madera, la energía hidráulica, la radiación solar, etc., los cuales se han de conservar y preservar para que no se extingan. 2. Recursos inagotables. También se les suelen conocer como recursos continuos. Se trata de fuentes de energías que nunca se llegan a extinguir ni a agotar, y que a la vez no causan ningún daño a la actividad humana. Ejemplo de este tipo de recurso es el aire y el agua. Sin embargo, deben de cuidarse para evitar que se contaminen, ya que de lo contrario puede ser perjudicial para todos los seres vivos. 3. Recursos renovables, también llamados como recursos no renovables. Estos nunca pueden regenerarse de manera natural luego de ser consumidos. Ejemplo de recursos renovables es el petróleo, los metales, los depósitos de agua subterránea, el gas y los metales, los cuales aun utilizándose con precaución se agotan y nunca podrán renovarse. 4. Recursos bióticos. Se trata de los recursos naturales que vienen o proceden de materiales orgánicos o de seres vivos. En este tipo de recursos se integran los animales, las plantas y los combustibles fósiles. Estos últimos son el petróleo, el carbón y el gas natural. Estos tres combustibles fósiles se crean con la descomposición años tras años de la materia orgánica. 5. Recursos abióticos. Son los recursos que se crean a través de materiales no vivos y de materiales inorgánicos, como es el caso del agua, de la luz solar y del aire. Del mismo modo se incluye entre los recursos abióticos los minerales. 6. Recursos energéticos. Dentro de este grupo se incluyen los minerales radiactivos, los combustibles fósiles, la energía eólica, hidráulica, biomasa, energía del hidrógeno, etc. 7. Recursos no energéticos. Es una clasificación acorde a la utilidad de los recursos. Dentro de este grupo se encuentran las rocas industriales, los recursos minerales, el agua, el paisaje, el suelo, los recursos biológicos, etc. 4.4 Medidas para reducir el impacto ambiental. Los estudios de impacto ambiental y los proyectos de desarrollo. En el proceso de formulación y ejecución de los proyectos de desarrollo se plantean diferentes niveles de caracterización. En la formulación se presentan las propuestas que provienen de lo planificado en el ordenamiento territorial. Propuestas consideradas básicas y apropiadas, tales como los proyectos de inversión que se deben evaluar ambientalmente. Cuando las normas legales que regulan la organización del espacio físico así lo exigen.
Después de enriquecer con mayor información de carácter técnico-económico el proyecto, debemos evaluar las medidas que podemos incluir en el proyecto para reducir el consumo de los recursos y los desechos industriales. 4. 4.1 Los desechos industriales y su manejo. Se debe recurrir a tratar o descargar en forma adecuada los desechos en estado sólido, líquido y gaseoso, para no contaminar los recursos naturales, tales como suelos, ríos, atmósfera, etc. y por consiguiente la protección de la vida humana, fauna y flora. Desechos sólidos. Son las partículas que se eliminan en forma temporal o permanente, así como los materiales que se encuentran en suspensión en el aire o en el agua. Algunos efectos de estos son: contaminación ambiental, reproducción de insectos, reproducción de roedores, desperdicio ecológico, fiebre tifoidea, salmonelosis, anthrax, peste. La eliminación se puede hacer manual, municipal, por incineración, llenado de terrenos. En el caso de la basura se puede reciclar principalmente desechos de papel, cartón, etc. Es por eso que se hace necesario separarla. No tirar la basura o desechos en cualquier parte, únicamente en los botaderos municipales. B. Desechos líquidos. Se refiere a todos aquellos desechos que en estado líquido son descargados a ríos, suelos, etc., procedentes de industrias, municipalidades, agropecuarias, etc. Medidas a tomar. Filtración de aguas, piletas de decantación, filtros de carbono, etc. Tratamiento de aguas con químicos, cal, sulfato de aluminio, sal, etc. Descarga en lugares adecuados, desagües municipales, etc. C. Desechos gaseosos. Gases provenientes de industrias donde hay combustión, principalmente provenientes de motores, calderas, hornos, cocinas, etc. Medidas a tomar. Eliminar motores o maquinaria obsoleta. No quemar leña. Eliminar hollín de las calderas. No quemar basura. Filtrar el aire. Catalizar los motores. Algunos efectos de estos son: contaminación ambiental, contaminación del aire, afección de vías respiratorias, alergias, lluvia ácida, contaminación de suelos al llover, contaminación de fuentes de agua. 4. 4.2 Las 10 medidas para reducir el impacto del desarrollo en el medio ambiente. Greenpeace ha presentado un decálogo de medidas para reducir la presión en el medio ambiente y aumentar la calidad de vida de las personas. La organización ecologista reclama un cambio urgente para hacer la vida más saludable y frenar el impacto que actualmente producen en el medio ambiente del planeta. 1. Ahorro energético. La utilización eficiente y el ahorro energético son el recurso energético con mayor potencial en las plantas. Con adecuado aislamiento y criterios bioclimáticos en el diseño de edificios y en el planeamiento urbanístico se podría evitar el uso de aires acondicionados.
La demanda de energía para climatización en edificios existentes se puede reducir en un 30 a 50% y en edificios nuevos en un 90 a 95%. 2. Impulso a la energía solar. Los tejados de nuestras ciudades son excelentes lugares para la ubicación a gran escala de centrales de energía solar fotovoltaica para producir electricidad y captadores solares térmicos para producir agua caliente. 3. Construcción sostenible. El diseño de la planta debe tener en cuenta el entorno. Debe potenciarse la utilización de materiales en cuya extracción no se haya producido un deterioro del medio ambiente, como la madera certificada. 4. Menos agua, ríos más limpios. El problema no es la sequía, es el aumento sin límites del consumo de agua. Por ello debe reducirse la promoción de procesos que hacen uso intensivo del agua y promoverse un uso mucho más racional de este recurso basándose en el ahorro, la eficiencia y la reutilización. 5. Consumo responsable. La mayor parte de la producción de alimentos termina en las ciudades. Los habitantes de la misma pueden influir en las formas de producción agraria y pesquera rechazando los productos transgénicos. El pescado que proviene de artes de pesca destructivas o demandando alimentos y productos, limpieza, juguetes, textiles sin sustancias químicas tóxicas y utilizando papel y productos de madera respetuosos con los bosques. 6. Menos basura. Casi 3/4 partes de lo consumido por la industria tarda menos de un año en convertirse directamente en residuo. Hay que impulsar definitivamente la recuperación de los materiales que hoy se convierten en basura a través de medidas que impulsen las 3 Rs: reducción, reutilización y reciclaje. 7. Compostaje. La materia orgánica debe volver a la tierra para evitar su progresivo empobrecimiento y el uso de abonos artificiales. Por ello la parte orgánica de nuestras basuras puede recuperarse a través de un impulso al compostaje. 8. Transporte. Greenpeace propone una limitación del uso de vehículos en las ciudades y que se promueva de manera preferente al peatón, el uso de la bicicleta y el transporte público. En la actualidad la mitad de los desplazamientos en carros particulares se realizan a menos de 3 kilómetros de distancia, y un 10% son para trayectos de menos de 500 metros. 9. Contra la especulación del suelo. La financiación de las municipalidades no puede seguir dependiendo de la expansión constante y sin freno de la especulación urbana. Debe analizarse en profundidad la insostenibilidad del actual modelo, para ponerle freno. 10. Participación ecologista. La presencia activa de ciudadanos ecologistas en las ciudades es un beneficio para ellas. Por ello es importante que las administraciones municipales impulsen la participación de la sociedad en la defensa del medio ambiente.